Hola, buen día. En esta oportunidad estamos con Lautaro Mitolo, que nos va a hablar, nos va a hacer una exposición sobre lo que fue la caída del muro de Berlín. Lautaro es estudiante de la carrera de Historia y va a hacer un discernimiento sobre esta cuestión de la caída del muro de Berlín, conmemorando su día en este día de la fecha. Muchas gracias. A la hora de hablar de la caída de Berlín, un poquito para atrás, hay que tener presente un poquito el contexto histórico. La caída del muro de Berlín es el símbolo de la finalización de lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto bélico que se va a dar entre 1945 y 1989, perdón, no fue bélico, sino que estuvo esa tensión militar, pero nunca se va a terminar de desatar. Sí fue un enfrentamiento político, cultural, social, ideológico, que tuvo dividido el mundo en dos polos, el polo capitalista y el polo comunista, socialista, y sus distintas influencias dentro de los demás países. Este es un conflicto que se va a dar entre las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, o sea, los aliados. Hablamos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética o la URSS. Pero más yendo al tema en concreto. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina y en 1945 las tropas aliadas ocupan el territorio para desarmar cualquier foco de nacionalsocialismo, o sea, cualquier foco que pudiera desatar otro conflicto bélico. Con esto las tropas aliadas se dividen Alemania en 4 bloques y lo mismo van a hacer con la capital, o sea, con Berlín. Esto se va a dar en el norte, se va a ubicar Inglaterra, en el suroeste Francia y en el sur Estados Unidos. Y el lado este, lo que sería la Unión Soviética. Cabe resaltar, y para entender esto, es que la ciudad de Berlín, la capital de Alemania hasta hoy en día, estaba ubicada dentro del sector que pertenecía a la Unión Soviética. De ahí es que si no hubiera sido así, no se hubiera desatado este conflicto. En 1947, estos 4 bloques se terminan transformando en 2. O sea, se polarizan en la Alemania oriental, con características del sistema capitalista, de la libre democracia, o la democracia liberal, mejor conocida. Y por otro lado, del lado oriental, una Alemania con características comunistas, socialistas, o sea, adheridas o bajo los lineamientos de la Unión Soviética. Esto, o sea, para ser más claros, pensemos en el después de la Guerra Mundial, una población con hambre, en crisis, con más del 70% del país en ruinas, intentando buscar la manera para levantarse. Esto sale un plan que se ha escuchado muchas veces y que uno los ve en la secundaria, que es el plan Marshall. Bueno, el plan Marshall, hecho por Truman en 1947, fue un plan que intentó reactivar esas economías europeas que habían quedado devastadas por la guerra. Esto va a ser un plan que va a ser fundamental para la reconstrucción de la Alemania de Occidente. Bueno, este mismo plan se le va a ofrecer a Stalin, el líder del régimen soviético, se va a negar. Él en contestación a esto, va a formar lo que se va a llamar Consejo de Asistencia Mutua, que va a tener más o menos las mismas funciones, conocido como la Comecon. Y Stalin, que no era una persona muy adherida a la libertad del prójimo, para decirlo de forma leve, viendo el avance y el buen funcionamiento del plan Marshall dentro de Alemania, el desarrollo que va a tener, obviamente hablando de la Alemania del lado occidental,
va a generar un bloqueo en la Berlín, va a generar un bloqueo en la Berlín Occidental que va a durar desde 1948 hasta 1949. Este bloqueo prohibía cualquier paso de alimento, de productos hacia la ciudad, hasta esta ciudad, lo cual dejaba en ruinas, si hubiera sido así, hubiera dejado en ruinas a lo que era la capital de los berlinenses, la capital de los alemanes, los que vivían ahí eran los berlinenses. ¿Cómo supo solucionar esto o solventar este problema Alemania Occidental? Bueno, hicieron una cosa que se llamó puente aéreo. Durante ese periodo, ese año, de 1948 a 1949, desde la Alemania Occidental a la Berlín Occidental pasaban aviones todo el tiempo trayendo mercadería y productos para que nunca quede desabastecida. Bueno, este buen funcionamiento, y de hecho esta hazaña, demostró el fracaso de ese plan del estalinismo. O sea, Stalin pretendía que se mueran de hambre para que aceptaran su régimen y su ideología. Algo bastante humanizante, ¿no? En 1949 esto va a generar que se funden las dos Alemanias, tanto la Alemania democrática como la Alemania federal. La Alemania democrática, o sea, la República Democrática de Alemania, para ser más concreto, también reducida como RDA, va a ser la que tenga características comunistas y responda a al régimen soviético, y la República Federal de Alemania va a ser la que responda, obviamente, a los ideales de la Alemania, del mundo capitalista, de ideas liberales, de una libertad económica, y esta misma división también se va a dar, obviamente, en Berlín. Este cruce hasta ahí para los mismos comunistas no era un problema, o sea, para los mismos científicos, los estudiosos, pero con el tiempo esto se empezó a generar un problema que ellos no lo vieron ni lo supieron prevenir de otra manera que no fuera el asesinato, la muerte o la prohibición. Entre 1949 a 1961, que es más o menos cuando se va a empezar a construir el muro, se habla de que todos los días más de 1.000 personas pasaban de la Alemania democrática a la Alemania federal. Esto en un principio no era un problema, pero con el tiempo se fue viendo que se perdió una gran cantidad de mano de obra. O sea, pensemos que la gran mayoría de la población que se pasaba de una Alemania hacia la otra Alemania era la población activa, o sea, la juventud alemana decidía irse de un lugar hacia el otro. ¿Y esto por qué sucedía? Bueno, en pocas palabras, por superioridad de un modelo económico, un modelo social, un modelo ideológico, un modelo cultural, volviendo a las ideas de que hablaba de lo que significó la Guerra Fría, sobre otro modelo, otras ideas, otro sistema económico, ideológico, cultural, social, moral. Y vamos a esto, en esa época los científicos socialistas, comunistas, creían que el buen desarrollo y el progreso que iba a tener la Alemania democrática los iba a terminar convenciendo a los berlinenses y alemanes de la República Federal de que aceptaran ese sistema, o sea, que la Alemania se unifique, pero no como una Alemania de características capitalistas, sino como una Alemania de características comunistas y seguidora del régimen socialista, comunista de la Unión Soviética. Bueno, esto claramente no va a ser así. Como mencioné antes, por semana, por día, pasaba gente
de un lugar a otro con la esperanza de conseguir un mejor nivel de vida o una mayor calidad, la posibilidad de cumplir los sueños, de cumplir sus sueños, de sentirse más cómodos y con más libertad dentro de un lugar que del otro. Y esto no es poca cosa, porque desde 1949 hasta 1961 se contabiliza más de 3 millones de personas que van a ir de un lado hacia el otro sin importarles las circunstancias, que obviamente en ese momento todavía se podía cruzar sin mucho problema. O sea, no hablamos de una huida o de escaparse, sino de cruzar hacia el otro lado por buscar ventajas. Y si uno se pregunta cómo es que la gente se daba cuenta de esto, era porque increíblemente son cosas que hoy en día yo, persona que nació después, yo nací en el 96, mucho después que el muro, pero que no se vuelve a dar, al menos de esa forma, la persona, el hombre, la mujer, bajaba del edificio en donde vivía, cruzaba la calle y se encontraba con la radio, con la televisión, con el diario de la Alemania federal, y veía el libre pensamiento, la crítica a los funcionarios que estaban dentro del gobierno, veía el progreso, veía la calidad, veía una moneda mucho más fuerte que la que a él le daban para comprar sus productos. Alrededor de la década del 70, la moneda, para darles un ejemplo, ¿no? La moneda del marco de la República Federal Alemana va a valer 5 veces más que lo que valía la moneda de la República Democrática Alemana. De vuelta, República Federal, la capitalista; República Democrática, la comunista. Volviendo a esto. En 1961 no tienen mejor idea los funcionarios de la República Democrática Alemana que empezar a construir un muro. Y fue una cosa totalmente desprevista, por así decirlo, o sea, por los mismos berlinenses, tanto de un lado de esa ciudad como del otro. Esto fue, imagínense, un 13 de agosto por la noche, donde empiezan a extender una alambrada, marcando los cruces más importantes, de unos 43 kilómetros, que iban a limitar el paso de una ciudad hacia la otra. Esos son los primeros controles, pero sin embargo eso eso tampoco va a detener los cruces. La gente va a seguir intentando y prefiriendo un modelo por sobre el otro. Ya en menos de una semana, el 17 de agosto de ese mismo año, 1961, ya se va a empezar a edificar el muro. Como vieron que poniendo un alambrado no podían parar a la gente, una prohibición no bastaba para que las personas quieran ser libres, quieran vivir mejor, quieran tener un mejor futuro, empezaron a construir el muro. El muro, de pasar a tener esos 49 kilómetros que tenía, pasó a tener más de 150, de rodear a la Berlín occidental, prohibiendo el paso, porque pensémoslo de una manera de lo que implicaba que haya una pequeña isla, por así decirlo, capitalista dentro del mundo soviético. No había propaganda que alcanzase para poder notar la mejora que había de un lugar sobre el otro. Al principio, a medida que se fue construyendo el muro, se podían ver los familiares de un edificio hacia el otro, o sea, divididos por el muro, pero a la altura de los edificios que estaban entre medio de lo que sería el muro, podían verse, podían charlar,
con el tiempo eso se fue, con el tiempo los muros del lado de los edificios del lado democrático hasta se tuvieron que demoler, porque era también un motivo, una forma de conectarse con el mundo capitalista. Desde el lado soviético, la excusa o el fundamento, que es bastante cuestionado, era que este muro era un muro antifascista, para que el obrero, el proletariado berlinense no se influyera con las ideas las ideas fascistas que tenía la Berlín occidental. Y usando la cabeza, uno a lo largo o el sentido común, mejor dicho, uno a lo largo de la historia ha visto en el medioevo, capaz un poco en la modernidad, que un castillo hacía muros para protegerse del exterior, o sea, que la influencia del exterior no entre al interior y de esa forma exista una defensa, una protección, conseguir la supervivencia de esa forma. Este muro tiene la contradicción que está construido de forma a la inversa. No es para que no entren al interior, sino para que del interior no salgan al exterior y reciban esa influencia. Los años más duros del muro de Berlín se van a dar entre el 61 y los 70. Después con Reagan y con las reformas que va a tener que hacer obligadamente Gorbachev, eso se va a empezar a distender y va a existir un poco más de circulación. El gran drama de esto es que el muro, que en un principio, como había dicho, era una alambrada, pasó a ser un muro de concreto, que no solo era eso, sino también eran minas terrestres, eran perros de ataque controlando las 24 horas, torres de vigilancia, soldados preparados con la orden de matar. O sea, una persona que no adhería al régimen y quería escapar, que quería buscar otra vida, otra posibilidad, o simplemente ver un familiar que no podía ver, porque cuando se construyó el muro no importaba si del otro lado estaba tu familia, si estaba tu novia, si estaban tus amigos, si estaba el lugar donde vos trabajabas, no importó. La división era tajante, o sea, o perteneces al régimen comunista o no podés continuar. Y pensemos, ¿no? En la orden en lo que implicaba esta orden de a un soldado tener que matar a un ciudadano por querer huir hacia el otro lado. De hecho, no van a ser solo los ciudadanos los que van a escapar, sino también muchos soldados se arriesgaban a cruzar del otro lado hacia el occidente. De hecho, una de las primeras personas que va a cruzar al lado occidental, es muy repetitivo, pero no cruzaban para el otro lado, va a ser casualmente un militar. Y de esto es muy interesante ver documentales, los múltiples libros que se han desarrollado sobre los relatos, las formas en que las personas se ingeniaban para poder cruzar hacia una nueva vida. Hablamos de usar la tirolesa, o sea, colgarse desde un edificio hacia edificios que estaban del otro lado, siempre intentándose ayudarse, ¿no? con la gente que estaba en Occidente, globos aerostáticos, esperando armar un globo aerostático de un tamaño para poder llevar una familia y esconder toda esa construcción, todo lo que implicaba, y esperar a un día por la noche a que el viento soplara de este a oeste.
y todo lo que implicaba, todos los nervios para poder cruzar, y sin embargo no importaba, había que hacerlo, había que llegar hacia el otro lado, pasaban por ríos, pasaron también por la construcción de túneles. Hablamos también, por ejemplo, de meterse adentro del baúl de un auto, de modificar el tanque de combustible para que alcanzara de robar móviles de los militares para embestir el muro con tal de poder conseguir al otro lado, que de hecho eh, la embestida con camiones militares, autos militares contra el muro fue un problema para ellos, y de hecho todos los caminos que llegaban al muro o que eran posibles de cruce los fueron transformando de forma que sean en zigzag, cosa de que no se pudiera agarrar la suficiente velocidad como para derrumbarlo. Y de estos datos tenemos capaz lo más triste que tiene esto. Las más de 200 personas que murieron intentando cruzarlo. Hablamos de que por suerte 5.000 personas, pese a todas esa construcción, que no era más que un camino de la muerte, tiene un nombre específico que lo tenía anotado. No lo estaría encontrando, pero bueno, qué mal ahí, bueno, mal ahí, no lo encuentro. Ese camino a la muerte igual lo cruzaban. Hablamos de 5.000 personas que lo pudieron lograr. Como dije, más de 200 que murieron en el intento y aproximadamente unos 3.000 detenidos en ese intento de fuga. Para fines de los 70, como había mencionado antes, eso se va a empezar a frenar, porque ya es el muro de los 70, es el muro que se puede ver por la televisión, es el más recordado, el que algunas personas, mío no, pero algunos familiares lo habrán visto, ponele mis viejos que tienen 50, lo han visto, es el muro que es el muro que más presente se tiene. ¿Y cómo fue que esto se cayó? ¿No? Es esta atrocidad para la historia, y esto lo digo desde mi opinión. Para 1970 es uno de los momentos de auge económico de la Unión Soviética. Pensemos que Estados Unidos tuvo la crisis del petróleo, la crisis con la OPEP, fue uno de los mejores momentos, pero el gran problema que tuvo la Unión Soviética, para que después a partir del fines de la década del 70 comenzara a caer y desplomarse, esto el mismo Erich Hoffmann, autor, historiador socialista sumamente respetado, va a decir que ahí va a empezar la decadencia, aunque algunos autores hablan de que empieza en el 89, él va a hablar de que a finales de los 70 empieza a decaer la Unión Soviética. Este hecho va a repercutir también en los mismos berlinenses del lado oriental, que van a sentir esa situación, van a sentir ese hambre, esa crisis económica, y van a necesitar una respuesta, una reforma, una nueva democracia, una nueva liberación que dé respuesta a esto. ¿Y por qué hablaba hace un rato de que el problema fue el sistema económico? Porque en vez de capaz de utilizar ese beneficio económico que se estaba dando en la producción, en el incentivo a la producción, en el incentivo a la industrialización, lo prefirió usar en lo que sería la carrera armamentística que estaba teniendo con Estados Unidos. Recordemos que, bueno, que en ese periodo está, aparte de la carrera armamentística, está también la carrera espacial, toda esa competencia
obviamente implica un gasto, y sobre todo cuando no es un ente privado el que lo está haciendo, sino el que lo está financiando es el mismo Estado. O sea, son recursos económicos que en vez de ser utilizados para un motivo, tienen que ser utilizados, están siendo utilizados para otro. Bueno, este hecho, volviendo a Alemania, va a generar ese descontento popular, pidiendo una reforma, que esas reformas que se van a reclamar que no van a suceder solo en la RDA, Alemania Democrática, República Democrática de Alemania, se va a dar en todos los países pertenecientes a la Unión Soviética, que es lo que se va a contestar como la famosa perestroika, que sin embargo algunos autores de ideología liberal van a mencionar que a donde se fue aplicando cayó el régimen soviético, pero también era una necesidad, una economía dirigida, una persona que piensa que tiene esto es muy de Huerta de Soto, pero se piensa que es Dios y que puede controlar las necesidades de toda la población, tarde o temprano termina cayendo por su propio peso. Fue un poco lo que le pasó a la Unión Soviética y antes a la Alemania Democrática. Para 1989, los alemanes empiezan a hacer protestas cada vez más masivas por ese malestar, pidiendo una reforma, pidiendo un cambio pronto y sumamente necesario para el contexto. Esto es lo que va a detonar que el 9 de noviembre de 1989 uno de los funcionarios representantes del partido, mediante una conferencia de prensa, dijera por mala interpretación, mala comunicación, que se abrían totalmente las puertas. O sea que desde hoy, o sea, desde el 9 de noviembre de 1989, se abrían las puertas. O sea, se volvía al libre paso, que era algo en ese momento no pensado, no conocido, no imaginado por ninguno de los alemanes, de ninguno de los dos lados, ni del occidente ni del oriente. Y capaz para ir cerrando, lo emocionante de esto es que una de las prácticas que era como diversión de los Alemania occidental y mismo de la Berlín occidental, era el hecho en cuestión de que les gustaba escuchar las radios y la televisión de la República Democrática, a ver qué pasaba con sus hermanos, familiares. Bueno, por eso mismo se enteraron de esta noticia de que se iban a abrir las puertas de la Alemania Democrática. Ese día no solo hay una multitud agrupada del lado de la República Democrática, sino también del lado de la República Federal. Los militares ven eso, no saben cómo reaccionar hasta que deciden abrir las puertas por la gran multitud. Y ahí pasa una de las cosas capaz más gloriosas del siglo XX y más simbólicas del siglo XX, que es el cruce y el reencuentro, que es emocionante. Y para seguir machacando ideológicamente esto en el colegio, me llegan a escucharme, no sé si paso, cuentan los mismos periodistas, porque fue gente de todo el mundo a poder documentar eso, que los alemanes de la República Democrática se sorprendían de la cantidad de colores, de la cantidad de productos que ellos pensaban que no existían más, que había escasez, que seguían estando ahí, que la Alemania Federal los tenía. Como cierre de esto, una de las cosas más interesantes, esto lo predijo Hayek, lo predijo Rothbard, lo predijo Mises, lo predijo Ayn Rand. Murieron todos antes de ver la caída del muro. No lo pudieron ver eso. El único que pudo verla fue de los así famosos, renombrados, es Milton Friedman, pero los demás no lo pudieron ver. Y
cómo este muro, primero que es una cosa insólita, no puede ser explicado de otra manera, es inentendible que una persona piense que puede someter así a otras personas, cómo este muro tendría que haber servido de ejemplo para lo largo de la historia, para Venezuela, para Cuba, para lo que nos estamos convirtiendo nosotros, y cómo tendría que ser un punto de reflexión de lo importante que es la libertad y cómo el hombre y la mujer siempre van a buscar los medios para ser libres. Y bueno, y de ahí todos los ejemplos que tiene Latinoamérica. Desde ya, muchas gracias por el espacio y bueno, los volverán a escuchar a los chicos en esto que se llama 30 minutos. Impecable, Lautaro, excelente, la verdad, para quedar pensando, ¿no? Reflexionando sobre todas estas cuestiones. Pensaba en una cosa que tanto de un lado como del otro, que en la República Democrática Alemana se ve que se tomaron muy en serio el tema de invertir en ladrillos. Se habrán tomado tan en serio que hasta construyeron un murito bastante grande. Y la otra cosa que saliendo del chiste, que también te deja así pensando un poco el mensaje que también dejabas, es que la cuestión de la idea de querer poner un límite a la libertad pensada como la búsqueda de mejorar la calidad de vida, es algo que como seres humanos no lo podemos perder nunca, bajo ningún contexto. Hay muchas cuestiones que nos hacen ser seres humanos, pero sin ningún lugar a dudas, apostar nuestra libertad a querer progresar, a querer mejorar y a querer estar cada vez mejor, yo creo que es algo que claramente no lo podemos perder nunca como humanidad. Así que impecable, Lautaro. Excelente charla, un abrazo y nos vemos en la próxima. Nos vemos.